Comenzar a hablar acerca de el uso de uno de los PLC que hemos analizado anteriormente. Si ustedes se recordarán, en la clase anterior hablamos de varios tipos de PLC. Este PLC que vemos acá es un PLC, es un micro PLC. Si ustedes recuerdan, había un micro PLC, PLCs de panel, PLCs de panel de operador y una serie de otras características y tipos de PLC que vimos. En este caso, nuestra primera experiencia, vamos a empezar con un micro PLC de la marca Siemens y que se llama Logo, el logo de Siemens. Entonces, repito, el logo de Siemens es un micro PLC. En algún momento a este dispositivo se le llamaba también relé inteligente. Repito, se le llamaba relé inteligente. Pero en realidad lo que es un micro PLC en este caso de la marca Siemens. Nosotros podemos ver acá, entonces vamos a ir analizando poco a poco algunas de las partes, las principales, para poder nosotros conectarlo y de esa forma realizar nuestro primer montaje en PLC, que va a ser un circuito de arranque y paro básico. Ok, acá vemos entonces que si ustedes observan en esta situación, aquí lo que tenemos es las entradas P1 y P2 que corresponden precisamente a esta área que tenemos acá del PLC. En este caso, P1 y P2 es la alimentación. Y recuerden que esta alimentación podía ser externa, ¿verdad? Podía ser externa o podía ser interna. Podía ser interna. ¿Qué quería decir una alimentación externa? Bueno, una alimentación externa lo que quería decir era simplemente que la fuente está fuera del PLC y que normalmente nosotros lo que le ponemos son 24 voltios de corriente directa. Ahora, si la fuente es interna, normalmente lo que quería decir era que lo que es propiamente el circuito de la fuente de alimentación, entonces estaba dentro del PLC y la alimentación normalmente era de 110 voltios de corriente alterna y que podía ser también 220 voltios de corriente alterna. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque si el PLC tiene una alimentación externa y entonces yo le meto corriente alterna, muy posiblemente lo que voy a hacer es dañar la fuente de alimentación, mientras que si es interna va a requerir primero tensión alterna y segundo valores mayores a la tensión que vamos a requerir. Entonces, muy importante primero siempre estar pendiente de la alimentación, ¿verdad? De la alimentación del PLC. Y es un dato que yo no debo tocar esta alimentación hasta no estar seguro del tipo de alimentación que el PLC va a tener. Una vez que ya yo definí el tipo de alimentación, entonces lo que sigue es analizar precisamente las entradas. Vean que las entradas están divididas en dos bloques en este tipo de PLC. Tengo un bloque que va a ir desde I1 hasta I4, el primer bloque. Es más, vamos a adelantar un poquitico para... porque aquí tenemos. Entonces aquí tenemos, vean, este primer bloque va a ir desde I1 hasta ¿dónde? Hasta I4. Mientras tanto, este segundo bloque va a ir de I5 a I8. Ahora, ¿por qué están separados? Bueno, además de que para que sea un poco más cómodo la utilización, están separadas porque recuerden que este tipo de entradas que dijimos nosotros, este tipo de entradas podían ser de carácter digital o podían ser analógicas. Ahora, si eran de carácter digital es que hay o no hay, o sea, el famoso sí o no. Mientras que en el caso de las entradas analógicas, lo que teníamos era un rango, ¿verdad? Un rango. Teníamos un rango. Ese rango iba de un valor 0 a un valor máximo. A un valor máximo. A un valor máximo. Entonces, este valor que está aquí
Entonces, ahora, si las entradas son digitales, lo único que nosotros necesitamos es que tengan energía o que no tengan, mientras que si son analógicas van a ir de un rango, de un valor máximo a un valor mínimo, Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, gente, muy importante para ver esto. Si son de carácter digital, yo puedo poner aquí, estas entradas pueden ser con AC o pueden ser con DC, o sea, pueden tener corriente alterna o corriente directa. Entonces, si es con DC, no importa, o sea, yo puedo, no hay ningún problema, simplemente voy a ir alimentando, digamos, 24 voltios a cada una de ellas. Ahorita vamos a ver el alambrado de esto, pero hay algo importante. Si se trabaja con corriente alterna, repito, si se trabaja con corriente alterna, tenemos que tener algo muy claro. Resulta que aquí en este primer bloque yo puedo usar una fase X, por ejemplo, y en este segundo bloque yo podría usar una fase Y. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo usar una fase distinta para alimentar al primer bloque y una fase diferente para alimentar al segundo bloque. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, poner la fase 1, vamos a poner caso aquí, la fase 1 en I1, en I5 y la fase 2 en I6. Entonces, con respecto a esto, lo que quiere decir es que yo puedo alimentar este bloque con corriente alterna siempre y cuando use en el mismo bloque la misma fase. Ahora, cuando yo estoy en el otro bloque, sí puedo hacer un cambio de fases. Eso es importante. Y eso es solo cuando estoy trabajando en corriente alterna. En corriente alterna y corriente directa no importa, es la misma. Pero en corriente alterna yo puedo usar una fase diferente en el primer bloque y una fase diferente en el segundo. Lo que no puedo hacer es en el bloque número 1 usar dos fases distintas. Entonces, eso es un detalle importante a tener en cuenta cuando nosotros tengamos la alimentación de las entradas en corriente alterna. Ok, en el caso de las salidas, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener aquí una salida Q1, una salida Q2, una salida Q3 y una salida Q4. En este caso, este micro PLC tiene exactamente, ¿cuántas? 4 salidas. Y estas salidas son a relé. ¿Qué quería decir eso? Que en realidad aquí yo lo que tengo es un contacto, ¿verdad? Normalmente abierto. O sea, tenemos un contacto normalmente abierto. Y entonces este contacto normalmente abierto se cierra cuando ¿qué? Cuando yo energice entonces a Q1 o a Q2 o a Q3 o a Q4, dependiendo de la que yo vaya a hacer. Entonces en realidad lo que estoy haciendo es simplemente es un interruptor. O sea, estas salidas, digamos, aquí yo tengo la salida Q1, entonces esta salida Q1 en realidad lo que es un interruptor, en este caso normalmente abierto, normal open, y cuando yo energizo Q1 entonces él se cierra, provocando entonces que el paso de la corriente se dé a través de la terminal 1 hacia la terminal 2. Una cosa importante es que si ustedes ven este diagrama de bloques, esto que está aquí, que ahora lo vamos a ver más adelante ya funcionando, es una pantalla. Esto es una pantalla. Una pantalla donde este micro PLC me va a mostrar información de las entradas, de las salidas, de temporizadores. Ahí hay un montón de situaciones que se pueden dar. Además, si ustedes ven estas flechas que están aquí, las terminales, son porque el micro PLC logo se puede programar directamente desde la pantalla. Entonces, yo usando estas teclas puedo ir introduciendo símbolo por símbolo, programación por programación, y programarlo desde la pantalla. Y este botón que está aquí es como el enter, es decir, que nos va a meter al micro PLC en el modo run. Se recuerda que hay algunos modos de operación. Bueno, el modo run, y que era el modo run, es donde el PLC comienza a ejecutar que el programa que yo he cargado en él. Entonces, a nivel de repaso, tenemos aquí, entonces, ¿qué tenemos? En la alimentación,
bornes para la alimentación. Tenemos que el micro PLC de Siemens Logo tiene 2 bloques de entradas, y con este bloque de entradas va a generar que tengamos 8 entradas. En este caso, estas entradas son de carácter digital. Repito, estas entradas son de carácter digital, y tenemos exactamente aquí 4 salidas. 4 salidas que son a relay, ¿verdad? Salidas a relay. A relay. Que van desde Q1 hasta Q4. Desde Q1 hasta Q4. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, concentrémonos primero en esta diapositiva. Acá, si ustedes ven, entonces van a poder encontrar que lo primero que vamos a hacer es, en este caso, este micro PLC de Logo tiene exactamente su fuente externa. Por eso nosotros la vamos a alimentar con 24 voltios de corriente directa, ¿verdad? Con 24 voltios de corriente directa, alimentados a P1 y a P2. Una vez que nosotros hayamos alimentado eso, ¿no?, a nivel de recordatorio, ¿qué haría el PLC? El PLC inmediatamente se pasa a su modo de Power On. ¿Qué era el modo de Power On? El modo de Power On era que él detecta que está alimentado, y entonces inmediatamente ejecuta distintas rutinas de su sistema operativo, o iOS, de su sistema operativo, y entonces él va y revisa entradas, salidas. Recuerden que vimos que había distintas formas de que ese sistema operativo estaba configurado, y por lo tanto vamos a encontrar aquí que el momento que yo lo alimente, entonces él se va a pasar a su modo Power On instantáneamente. Una vez que ya yo haya alimentado la fuente, entonces también puedo comenzar a cablear las entradas dependiendo de lo que yo estoy ocupando. En este caso, aquí tenemos a I1, y entonces yo en este caso simulo que I1 va a tener un interruptor normalmente abierto. Entonces quiere decir que hasta que este interruptor se active, repito, hasta que este interruptor se active, se cierra, entonces I1 se va a energizar, o sea, se va a activar. En el siguiente caso, lo que hacemos es que yo estoy diciendo aquí, por ejemplo, aquí tengo a quién, a I2, y entonces en el caso de I2, yo a I2 le estoy poniendo un interruptor normalmente cerrado, ¿verdad? Normalmente cerrado. Ojo, aquí yo puedo poner interruptores y vamos a ver abiertos, cerrados, no importa, simplemente estoy poniéndole los dos ejemplos básicos de alambrado, donde estamos alambrando a I1 con un interruptor normalmente abierto y a I2 con un interruptor normalmente cerrado, pero no es que siempre tiene que ir así, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí lo que pasa es simplemente que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos aquí el positivo, y este positivo lo estamos haciendo común aquí, ¿verdad? Entonces, a través de este interruptor yo llevo el positivo a I1, y a través de este interruptor yo llevo el positivo a ¿quién? A I2. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta la I8. Que en este caso, este micro PLC solo tiene 8 entradas de carácter digital. Ok. Así es como puedo alambrar, entonces que podemos alambrar las entradas. Muy bien, aquí vamos a ver entonces qué pasa con las salidas. Bueno, aquí yo tengo el positivo viene de la misma fuente, y entonces si ustedes se fijan, el positivo se convierte en un común para todas las entradas. Todas las entradas de las salidas, ¿verdad? O sea, de la terminal. Recuerden que aquí lo que yo tengo es un contacto normalmente abierto, ¿verdad? En cada una de estas lo que tengo es un contacto normalmente abierto, y como tenemos un contacto normalmente abierto, entonces lo que pasa es que cuando en este caso yo estoy diciendo aquí, por ejemplo, que aquí estoy alimentando a ¿quién? A una bobina de un contactor que voy a llamar KM1. Voy a llamar KM1. Entonces, este KM1, por ejemplo, si ustedes ven, tiene aquí negativo,
tiene un común negativo, pero a través de qué estoy energizando el positivo, de la salida, ¿quién? De la salida Q1. Entonces, cuando yo energizo la salida Q1, cuando yo energizo la salida Q1, vamos a encontrar que, repito, cuando yo analizo la salida Q1, vamos a poder ver entonces que nosotros cerramos este contacto, y al cerrar este contacto, lo que va a pasar es simple y sencillamente que la bobina se energiza y se activa. Entonces vemos de nuevo aquí, que tenemos entonces que el positivo, por ejemplo, en este caso, porque ojo, muy importante, yo estoy suponiendo aquí, en este caso, que nosotros estamos teniendo una carga, ¿verdad? Una carga que se alimenta con corriente directa. Ahora, esta carga que está aquí conectada se puede alimentar con corriente alterna. Sí, se puede alimentar con corriente alterna. Pero, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, la diferencia sería que aquí, en lugar de alimentar con corriente directa, alimentaríamos con corriente alterna. ¿Por qué? Porque estas salidas son independientes de ¿quién? De las entradas. Estas salidas son independientes de las entradas. Entonces, como son independientes de las entradas, no importa, yo puedo tener ahí que en las salidas yo puedo usar corriente alterna o corriente directa. Lo que sí tiene que quedar muy claro es en realidad que estas salidas, o sea, por ejemplo, esta salida Q1, simplemente lo que es un interruptor, ¿verdad? Un interruptor que yo voy a estar cerrando o abriendo. ¿Cómo voy a cerrar o abrir este interruptor? Activando Q1 o desactivando Q1, que son las salidas, y en este caso, repito, las salidas al relé de nuestro micro PLC, Entonces, eso nos va a dar la oportunidad, entonces, de poder iniciar nuestro primer programa de nuestra primera ejemplo de programación acá. Entonces, observemos, aquí abrimos el panel de programación, el software de programación para el PLC, y entonces vemos acá que tenemos aquí una entrada digital. Como ya ustedes estudiaron toda la parte de simbología, pues no vamos a entrar mucho en detalle en ella. Entonces tenemos una entrada digital, y esta entrada digital, aquí vamos a borrar un poco, ok, de nuevo vamos a tomar esto. Aquí tenemos acá una entrada digital. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo hacemos? Aquí el chiste, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros un circuito con o una programación con PLC? Bueno, esto que ustedes ven aquí, este es el entorno de programación. ¿Para quién? Todo esto que está aquí es el entorno de programación para el PLC. Entonces nosotros abrimos, como cuando abríamos el entorno de programación para Arduino, por ejemplo. Entonces abrimos el entorno de programación y comenzamos a programar. Ok, ¿qué es lo que hay aquí? Esto que está aquí es el circuito básico de un sistema de arranque y paro. Pero vamos a estudiarlo paso por paso para que no haya ningún problema. Entonces nosotros tenemos, para hacer un circuito de arranque y paro con un PLC, lo que vamos a usar es lo siguiente. Vamos a usar una entrada digital, que esta entrada sería, digamos, el I1, y que esta entrada va a ser entonces la marcha. O sea, esta entrada va a ser la marcha. Vamos a tener una segunda entrada digital, que va a ser mi entrada I2, y entonces este va a ser el paro. Ahora, ¿a qué la vamos a conectar? Entonces aquí resulta que el chiste del PLC es que yo puedo usar precisamente conexiones y generar toda una serie de software que va a estar interno para hacer este control. Entonces, para un sistema de arranque y paro, nosotros lo vamos a hacer con un flip-flop RS.
Ya ustedes investigaron y estudiaron la simbología del RS y cómo funciona, así que volvemos a lo mismo, no vamos a entrar en muchos detalles en él. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Aquí el chiste va a ser el siguiente. Vamos a ver qué pasa acá. Imagínense ustedes, entonces yo tengo aquí la entrada I1 y esta entrada I1 va a ir conectada a la entrada Z de este flip-flop. Recuérdense que si la entrada Z es igual a 1, entonces eso lo que va a provocar es que la salida de este flip-flop, es más, si corrijamos un momentito aquí, la salida de este flip-flop está aquí, esta salida se va a poner en 1. Ahora, recuérdense ustedes, por aquí yo lo que tengo es no, pongámoslo de otro color para no confundirnos. Ok, entonces aquí yo lo que tengo en este flip-flop es mi entrada R, o sea, reset. Ok, entonces cuando reset está en 0, entonces ¿qué pasa? Perdón, en 1, disculpen. Cuando reset está en 1, aquí lo que sucede es simplemente que la salida del flip-flop está en 0. ¿Por qué? Porque set era poner a 1 y reset era poner a 0. O sea, ese es un flip-flopcillo RS común y corriente, nada más que está dentro del PLC. Entonces, aquí yo simplemente accedo a la base de datos del PLC y saco una entrada digital, una segunda entrada digital, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos esta entrada digital y la conectamos, o sea, esta entrada I1, y la vamos a conectar ¿a dónde? A la entrada Z. De tal forma que cuando nosotros activemos, repito, de tal forma que cuando nosotros activemos a esta entrada digital, entonces esta entrada digital se activa y pone AS en 1. En el momento que pone AS en 1, la salida del flip-flop está en 1. Y si la salida, y ahora, la salida del flip-flop la vamos a conectar a una salida digital, a una salida por relé, perdón, del PLC, que este es el símbolo de la salida. Ya también ustedes lo tenían ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo active a I1, lo que va a pasar es que voy a setear, en pocas palabras, voy a poner en 1 a el set de este flip-flop. Cuando yo pongo a 1 el set de este flip-flop, entonces la salida del flip-flop se pone en 1. Y como la salida del flip-flop está conectada a esta Q1, que es una salida del PLC, ahora ya esto es una salida del PLC, ¿verdad? Una salida, ¿verdad? Una salida del PLC. Entonces, al ejecutar aquí set en 1, la salida del flip-flop se pone en 1 y activa ¿a quién? A la salida del PLC. Al activar la salida del PLC, entonces esa salida se va a poner en 1 y se va a cerrar y va a energizar o activar lo que esté conectada ahí. Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que sucede es simple y sencillamente que hasta que no vuelva a ocurrir, o sea, ya yo accioné I1, se puso esto en 1 y está activado. Este flip-flop no va a cambiar de estado hasta que yo vuelva a energizar. Ya sea, o sea, para que él salga de set, yo tengo que activar reset. ¿Y quién está en reset? Ah, reset está conectada a la I2. ¿Y qué dijimos nosotros que era la I2? El paro. Entonces, como el paro está conectado al reset, cuando yo active I2, lo que voy a hacer es poner al reset en 1. Si yo pongo a reset en 1, la salida del flip-flop se pone en 0. Y como la salida del flip-flop está conectada a la salida del PLC, entonces si la salida del flip-flop está en 0, la salida del PLC también va a estar en 0. Entonces me apaga a la salida del PLC y me desconecta, por lo tanto, lo que sea que está ahí. Veámoslo acá. Acá podemos ver entonces nosotros
que en este caso activamos a I2, que activa a reset, y la salida de el programa simple y sencillamente se apaga. La salida del programa se apaga. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo construimos nosotros un circuito arranque-paro? ¿Verdad? ¿Cómo se arranque-paro en un con un PLC, un micro PLC loco? Bueno, repito, vamos a poner en el programa, simplemente abrimos el área de programación y comenzamos a ejecutar el software de programación, y tomamos y metemos una entrada digital, que en mi caso le voy a llamar I1. Metemos otra entrada digital que le voy a llamar I2, puede ser cualquiera de las 8, yo lo voy a hacer con I1 y I2. Entonces, I1, que va a ser la marcha, lo vamos a conectar al set de ¿quién? De un flip-flop RS. Aquí yo tengo un flip-flop RS. Flip-flop RS. Entonces, en la marcha la voy a conectar al set de este flip-flop. Ahora, mi I2 va a ser el paro, y por lo tanto lo voy a mandar al reset de este flip-flop. Cuando yo lo mando al reset de este flip-flop, entonces lo que va a pasar es simple y sencillamente que cada vez que nosotros activemos a I1, lo que voy a estar haciendo es activando al set de este flip-flop. Como el set se activa, entonces si el set está en 1, me iba a implicar que la salida del flip-flop, o sea, la salida del flip-flop se va a poner a 1. Ahora, la salida del flip-flop está conectada ¿a dónde? A la salida del PLC. Entonces, si ese está en 1, implica que la Q del flip-flop, llamémosle aquí, la Q del flip-flop va a estar en 1. Y si la Q del flip-flop está en 1, me implica que la salida del PLC, en este caso la salida 1 del PLC, va a estar en 1. Y entonces energiza lo que esté conectado ahí. Ahora, cuando nosotros activamos a I2, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy energizando el reset del flip-flop. Entonces, cuando yo energizo el reset del flip-flop y lo pongo en 1, lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que la salida del flip-flop se pone en 0, y por lo tanto la salida del PLC también se pone en 0. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave de un circuito arranque-paro simple, ¿verdad? Que es el circuito más básico. Lo estamos haciendo con un flip-flop RS, con un flip-flop RS, que es un circuito que ya nosotros conocemos y sabemos que el flip-flop RS lo que quiere decir es que ese es de set, de poner en 1. Entonces, cuando yo activo en el flip-flop, aquí tengo el flip-flop, aquí tengo S, aquí tengo R, y aquí tengo la salida del flip-flop que le llamábamos Q. Entonces, ¿qué quería decir eso? Cuando yo activo precisamente aquí, entonces esta salida se pone en alto. Y cuando nosotros activamos a reset, la salida se pone en bajo. Es el mismo flip-flop RS que hemos visto, nada más que en este caso, este flip-flop es lógico. ¿Qué quiere decir un flip-flop lógico? Es un flip-flop lógico. Lo que quiere decir un flip-flop lógico es que este flip-flop en realidad no existe. Es parte del software, o sea, es parte del programa que tiene el PLC. Entonces yo puedo implementar un flip-flop sin necesidad de tener que montarlo. Ahí está dentro de la librería, entonces puedo utilizarlo, y el PLC sabe que esto es un flip-flop y sabe cómo trabaja y cómo utilizarlo. Ahora, si nosotros nos vamos, una vez que ya hayamos terminado nuestro programa, nosotros terminamos nuestro programa y lo que hacemos es cargarlo al PLC. Entonces, cuando lo cargamos, lo salvamos y lo guardamos. Exactamente esto es lo que vamos a cargar dentro del PLC. Este no sería nuestro programa de ejecución. Cuando nosotros cargamos eso, nos vamos a el simulador y podemos ver lo siguiente. Fíjense ustedes que ahora tenemos aquí algo interesante. Vean ustedes que entonces la pantalla del PLC ahora se activó, ¿verdad? ¿Y qué vemos en la pantalla del PLC? Vemos que nos indica las entradas, las I,
1, 2, 3, 4, hasta la 8 y las salidas, y además nos dice que está en modo run, o sea, está corriendo el programa que yo le ingresé. Ahora, esto que está aquí en realidad es el programa que yo acabo de ver, o sea, eso que está ahí es esto que está aquí, es exactamente esto mismo, nada más que aquí está en el entorno de programación del PLC, o sea, en el programa, en el software para programar el PLC, y aquí va a estar en así es como lo vemos en el simulador ya para correrlo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si ustedes se fijan, observen que aquí yo lo que hice fue simplemente utilicé I1 y puse un interruptor normalmente abierto, y es para marcha. Ahora, en I2, ojo, y aquí necesito que pongan mucha atención, en I2, si esto fuera a nivel electromecánico, I2 debería ser un interruptor normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque I2 es el paro. Pero ahora, como estamos trabajando con lógica, ya el paro no es un interruptor normalmente cerrado, sino es un interruptor también normalmente abierto. Y ahora dicen ustedes, ¿y cómo un interruptor normalmente abierto? Y aquí nos cambió la jugada. Ahora veamos, regresemos acá. ¿Por qué es un interruptor normalmente abierto? Porque vean que I1 es un interruptor normalmente abierto. Yo lo que necesito aquí es mandar un 1 a set, pero en una sola ocasión. O sea, yo pongo, ¡pac!, le meto un pulso y entonces set se pone a 1, y como es un flip-flop, él no va a cambiar hasta que no le llegue otro pulso o hasta que yo no meta otro pulso en reset. Ahora, eso se queda activado. ¿Cómo lo desactivo? Mandando un pulso a donde, aquí, que este es el pulso de reset. ¿Para qué? Para que entonces la salida del flip-flop pase a ser 0. Entonces, el interruptor que yo voy a utilizar acá tiene que ser un interruptor normalmente abierto. ¿Por qué? Pues yo lo único que quiero es que cuando yo lo oprima, o sea, cuando yo oprima este interruptor, yo le voy a mandar durante un instante un pulso a reset, y por lo tanto podría desactivar esta salida. Por eso es que, repito, por eso es que el interruptor que yo tengo aquí, ahora, a pesar de ser el interruptor de paro, es un interruptor normalmente abierto, porque lo que va a hacer es mandarme un pulso ¿a dónde? A la entrada de reset. ¿De quién? De este flip-flop. De este flip-flop que está aquí, que sabemos que este flip-flopcillo es un flip-flop RS. Y entonces, ¿cuál sería la idea de paro? Que con este pulso que yo mandé aquí, entonces él me pone la salida de este flip-flop en 0, y como la salida de este flip-flop está conectada a la salida Q1 del PLC, entonces si la salida del flip-flop está en 0, la salida del PLC también estará en 0, y entonces va a desenergizar lo que yo tenga conectado ahí. Ahora, otra cosa importante, entonces miren ustedes aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, aquí yo tengo mi salida Q1. Ahora, esta salida Q1 lo que está haciendo es dándole paso y energizando a la bobina de KM1. Ya eso es conocido para nosotros. ¿Qué haría KM1? Fíjense que aquí, ¿qué tengo yo? Tengo mi interruptor general, aquí sigue siendo la misma cosa. Tengo aquí el relé de falla de fase, ya lo habíamos visto. Y entonces simplemente, ¿qué tengo aquí? El contactor 1. Aquí tengo a KM1, y KM1 lo único que estamos haciendo es que ahora, a través de la salida Q1, a través de Q1, de la salida Q1 del PLC, yo estoy energizando a KM1. De tal forma que cuando nosotros activemos aquí a I1, ¿qué hacía? Exactamente, ¿verdad? Ponía set en 1, y por lo tanto, al poner a set en 1, esta salida se activa. Y entonces, si esta salida se activa, lo que haría es energizar a la bobina de KM1,
y por lo tanto KM1 se cierra y este motor empezaría a girar, que es precisamente lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué pasa acá? Ustedes ven aquí, energizamos a I1, entonces este flip-flop se puso en set, o sea, la salida está en 1 y por lo tanto la salida del PLC también se activa, energizando a, repito, energizando a KM1. Al cerrarse KM1, es KM1, ¿verdad? Al cerrarse KM1, entonces alimenta el motor y el motor empieza a girar. El motor empieza a girar. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo activo ahora y apago? O sea, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo oprima este botón de paro, entonces yo con quién voy a trabajar es con I2. Entonces veamos ahí que aquí qué pasa. Cuando yo tengo a I2, entonces ustedes lo ven aquí, ahora I2 se cerró, ¿lo ven? Al cerrarse I2, lo que estoy haciendo es habilitando I2, ¿verdad? Perdón, al cerrarse paro. Este es paro, ¿verdad? Cuando yo activo paro, lo que hago es tomar a I2 y decir que I2 es igual a 1, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, estoy levantando I2 o metiendo un pulso en I2. Como yo estoy metiendo un pulso en I2 e I2 está conectado al reset del flip-flop, entonces ahora el reset del flip-flop es igual a 1. Si el reset del flip-flop es igual a 1, entonces lo que va a ocurrir es que Q1 del PLC se puso en 0. ¿Por qué? Porque cuando el reset es 1, la salida del flip-flop es 0. Al ponerse Q1, o sea, cuando esta señal se pone, esta que es Q1, se pone en 0, lo que quiere decir es que yo volví a abrir el contacto que estaba ahí. Al abrir el contacto, entonces lo que ocurre es que la bobina de KM1, esta bobina que es KM1, se desenergiza. Cuando la bobina de KM1 se desenergiza, lo que ocurre es simple y sencillamente que se abre el circuito y el motor entonces deja de girar. De esa forma es como nosotros podemos hacer entonces un circuito de arranque paro con un flip-flop. Ahora, observemos acá, vamos a irnos aquí al simulador, entonces lo tenemos acá. Ok, voy a activar el simulador. Entonces tengo aquí la pantalla del PLC, está corriendo. Si yo doy aquí, energizo, vean ustedes cómo se está activando, ¿verdad? Aquí hay algo importante. Lo primero que tenemos que hacer que es activar la alimentación. Voy a parar de nuevo todo. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Voy a alimentar. Observen ustedes aquí que estoy alimentando con el del seccionador principal y ya energicé. Cuando nosotros energizamos, ¿qué hice aquí? Activé a I1, seteé el flip-flop y entonces la bobina de, repito, la bobina de KM1 se energiza. ¿Por qué se energiza la bobina de KM1? Porque yo cerré la salida Q1 del PLC. Observen aquí. Fíjense cómo en la pantalla del PLC, observa, en la pantalla del PLC podemos observar cómo se activa Q1. Lo ven aquí, aquí se activó Q1. Al activar, entonces en la pantalla yo veo cuál es la salida que está activada. Si alguna entrada estuviera, observen acá, vean ustedes aquí cómo cuando yo activo la I1 también en la pantalla del PLC, podemos ver cómo se activó I1. I1 va a dejar de estar activada porque yo lo único que hice fue mandar un pulso. Lo ven ahí, mando un pulso. Observen aquí en esta parte donde dice I1. Mando un pulso para encender el motor y entonces en la pantalla del PLC se me indica que se activó I1 y que queda activada Q1. Ok, ¿cuándo se va a desactivar Q1? Hasta que yo active I2 y I2 active el reset de ese programa. Recuerden que este circuito, ese flip-flop no existe físicamente, ¿verdad? Solo es un circuito lógico, parte de la programación interna
del PLC. Entonces, cuando yo active aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vean aquí como dice que se activó I2, ven ahí, se activó I2, se reseteó el flip-flop, y al resetear el flip-flop lo que hace es simplemente apagar Q1. Entonces vemos aquí que en la pantalla del PLC ya nos indica que Q1 está desactivada, como Q1 está desactivada, la bobina del KM1 se desenergiza y entonces KM1 deja de funcionar y apaga el motor. Entonces vemos aquí, lo enciendo, el motor empieza a funcionar, apago, el motor se apaga. El motor se apaga. Enciendo, funciona KM1, el motor gira, apago, se apaga KM1, se apaga la salida, se abre la salida del PLC, me abre los contactos de potencia de KM1 y se apaga el motor. Algo importante, observen ustedes aquí. Aquí yo energizo, enciendo, pero a pesar, ojo, a pesar de que el motor está funcionando, aquí tenemos la protección térmica. ¿La ven aquí? Ahora, ¿qué pasa si yo activo la protección térmica? Vean que a pesar de que yo activé la protección térmica, no ocurrió nada. Vean que no ha ocurrido nada. O sea, la protección térmica está aquí, yo le estoy activando en señal de que hubo una sobrecarga en el motor, pero si ustedes observan, el resultado de eso fue precisamente que no ocurrió nada. Ahora, ¿por qué no ocurrió nada? Porque yo no he diseñado, en el programa no está contemplada la protección térmica todavía. Entonces quiere decir que esto que estamos viendo hasta aquí, ahorita voy a regresarme, o sea, esto que vimos aquí, este programa no contempla a la protección térmica. O sea, si yo quiero contemplar a la protección térmica dentro de este programa, tengo que agregarle otros elementos a mi programación. ¿Para qué? Para que el PLC pueda saber y estar claro de que se activó la protección térmica. Entonces, si nos vamos aquí, voy a retrocederme un poco para que ustedes vean. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que así es como se programa en un PLC un paro, un arranque marcha. Recuerden, un arranque marcha o un paro marcha, ¿verdad? Un arranque paro. O sea, esto que está aquí es la programación de cómo nosotros programamos un paro marcha, un arranque paro en un PLC. Entonces estaba conformado ¿por qué? Por una entrada digital, en realidad por dos entradas digitales, por un flip-flop RS, y va a estar conformada por una salida digital, en este caso. Entonces, esto es una entrada digital, que en este caso yo usé la 1, pero puede ser cualquiera, y esta es otra entrada digital. Entonces, estas dos entradas digitales, ¿qué hacíamos nosotros? Entonces dijimos, a una entrada de estas le vamos a llamar marcha, es lo que nos arranca el motor. Entonces siempre tiene que ir conectada a la entrada set del flip-flop, y esto que está aquí sería la otra entrada digital que va a ser paro. Entonces el paro va a estar conectada al reset del flip-flop. Y a diferencia del contacto electromecánico, ambas entradas, repito, ambas entradas tienen que ser normalmente abiertas, porque a mí lo único que me interesa es meter un pulso durante un instante de tiempo. ¿A quién? A este flip-flop. ¿Para qué? Para que él cambie de estado y me encienda la salida digital, que en este caso yo usé la Q1, entonces me la encienda o me la apague, o sea, o me abra o me cierre el circuito. Entonces, repito, el circuito básico para programar en un PLC un circuito de arranque paro es este que vemos aquí. Ahora, este circuito básico no tiene contemplada la protección térmica. Entonces, para la protección térmica nosotros tenemos que hacer un circuitico
un poquito más grande. Ya sabemos que estamos aquí. En este caso, la protección térmica nosotros la activamos o la desactivamos y no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está aquí es, ahora sí, este es el circuito contemplando la protección térmica. Fíjense ustedes que lo primero que podemos observar acá es que tenemos la unidad básica del arranque paro, que está conformada por una salida digital y por un flip-flop RS, ¿verdad? Por un flip-flop RS. Un flip-flop RS. Ahora, esta entrada es una entrada digital que le vamos a llamar I1. Ahora, esta entrada es la marcha. Esta es la entrada de marcha. Entonces, vean que la entrada de marcha sigue estando conectada al set. O sea, la entrada de marcha sigue estando conectada a la entrada set del flip-flop. Entonces, prácticamente es el mismo circuito que vimos ahí. Lo que pasa es que tenemos que, entonces, como la marcha es la marcha, o sea, en pocas palabras, cada vez que yo oprima esta marcha, entonces lo que debe hacer es provocar que I1 se active. Entonces vemos de que va directo a ¿dónde? Al set del flip-flop. Va directo al set del flip-flop. ¿Por qué? Porque cada vez que yo accione a esta entrada, la idea es que el flip-flop se ponga en 1 y que la salida Q1 del PLC, o sea que esta salida Q1 se active, se ponga en alto. Ok, entonces la entrada, cuando voy a hacer un circuito de arranque paro con protección térmica, entonces voy a usar exactamente la misma secuencia. Tengo un flip-flop RS, este es mi flip-flop RS. Entonces este flip-flop, el set lo voy a conectar a la entrada que yo voy a llamar marcha. En este caso yo estoy usando la I1. Recuerden que se puede usar otra I. Entonces la I1 va a ser marcha, y entonces cada vez que yo la energice, estoy seteando a este flip-flop, y este flip-flop se pone en 1 y me activa ¿a quién? A Q1. Ahora, pero ¿qué pasa? Entonces, ahora, ¿qué cambio le hicimos? Vean que aquí yo tengo una I2. Ahora, esta I2 sigue siendo paro. La idea de esta I2 es que vaya ¿hasta dónde? Hasta el reset de este flip-flop. ¿Para qué? Para que cuando yo active el reset en 1, entonces la salida del flip-flop sea 0 y por lo tanto la salida de Q1 sea 0. Ahora, pero hay algo interesante. Resulta que aquí yo tengo una entrada I3. Ahora, esta entrada I3 va a ser la protección térmica. Entonces, el chiste es que cuando se activa I2, que es paro, o cuando se active I3, que es la protección térmica, lo que tenemos que hacer es activar al reset. Con cualquiera de estas dos entradas, o sea, I1 o I3, debe de activarme al reset. Entonces aquí viene otro símbolo que ya ustedes conocen, que es este. ¿Y qué es eso? Claro, ¿verdad? Es una compuerta OR. Por eso yo acabo de decir que el chiste aquí es que I2 o I3, no dije I, ¿verdad? Si hubiera dicho I, esto hubiera tenido que ser una compuerta AND, pero ahora esto es una compuerta OR. ¿Por qué? Porque ya sea que se active I2 o I3, o sea, ya sea que yo active el paro o la protección térmica, la idea es que se active el reset. ¿Para qué? Para mandarme la salida del flip-flop a 0 y por lo tanto la salida del PLC a 0. Entonces veamos qué pasa acá. Acá lo que pasa es que imaginémonos que I2 se puso en 1, o sea, yo le metí un pulso ahí. Si a I2 yo le metí un pulsillo, más veámoslo aquí. Aquí está. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes ven, aquí yo estoy energizando I2. Cuando ustedes ven I2 ahí energizado, vean que está de color rojo, ¿verdad? Entonces, yo pongo un 1 aquí, como esto es una OR, ¿verdad? ¿Qué pasará con la OR? No importa, basta con que tenga un 1 a la entrada y me da un 1 a la salida. Entonces, esta compuerta OR se activa gracias a I2, llega hasta aquí y entonces me pone a reset en
1. Me pone a reset en 1 y por lo tanto la salida de este flip-flop está en 0 y la salida del PLC va a estar en 0. Entonces quiere decir que la I2 que es paro me está asegurando de que si la salida Q se apague, ¿verdad? Entonces funciona perfectamente porque esa es la idea del paro. Ahora veamos qué pasa en el caso de la protección térmica. En el caso de la protección térmica, nosotros activamos la protección térmica. Entonces veanla aquí. Ahora, mi I3 se activó. Entonces vean que se pone en 1 mientras yo la tengo oprimida. Inmediatamente pone un 1 en esta compuerta OR. Al haber un 1 en esta compuerta OR, resulta que activa a reset y reset pone un 0 en la salida del flip-flop y por lo tanto pone un 0 en la salida Q1 del PLC. Pero ¿qué pasa acá? Resulta que como esta es la salida en la protección térmica que habíamos dicho nosotros, que la protección térmica tenía que activar algún tipo de alarma. Entonces quiere decir que vamos a usar una segunda salida donde vamos a conectar. Ahora Q2 del PLC va a ser la alarma, ¿verdad? Va a ser la alarma ¿de quién? De la protección térmica. Entonces yo tengo que activar a esta, no solo, o sea, cuando yo prima o cuando la protección térmica se dispare, va a tener que hacer dos cosas. Uno, resetear a este flip-flop, o sea, activar el reset de este flip-flop. ¿Para qué? Para que se ponga en 0 la salida y me desconecte a Q1. Pero también al mismo tiempo va a tener que activarme a una Q2. Recuerden, entonces, ¿qué hacemos para eso? Vamos a utilizar un segundo flip-flop RS. Entonces, I3 o la protección térmica va a activar, va a ir a dar a la entrada de una OR, pero también va a ir al set de este flip-flop. Saben, aquí va a ir al set de este flip-flop. De tal forma que cuando se activa I3, activa al mismo tiempo, repito, I3 va a activar al reset de este flip-flop. Activa al reset de este flip-flop, pero también activa al set de este otro. Y Q2, que es la salida 2, va a estar a la salida de este flip-flop. Por lo tanto, al activarse Q3, va a energizar aquí en 1 y entonces la salida Q2 va a estar en 1 también. Repito, entonces Q3 y 3 lo que va a hacer es activar reset de este flip-flop. ¿Para qué? Para que este reset me ponga en 0 a la salida el flip-flop y por lo tanto me desactive a Q1. Pero al mismo tiempo va a tener que activar al set de este otro flip-flop. ¿Cuál es la idea de eso? Que este flip-flop se ponga en 1 y que la salida Q2 que está aquí, la salida Q2 que está aquí, se active también. ¿Y quién es Q2? La alarma de la protección térmica. La alarma de la protección térmica. Entonces, al activarse Q3, se apaga Q1, pero se enciende Q2 para que se active la protección de la alarma de la protección térmica. Aquí hay un truquillo. Si ustedes se fijan, yo estoy retroalimentando la salida Q1, la estoy retroalimentando a este flip-flop. Y en este flip-flop, ¿a dónde? Al reset de este flip-flop. Ahora, ¿para qué es eso? La idea de retroalimentar Q1 a la entrada del reset de este flip-flop es que una vez que se desactive, repito, una vez que se desactive voy a pasar, aquí está un poquito más claro. Si ustedes observan acá, fíjense que ya la protección térmica se desactivó. Pero ¿qué ocurre? Este flip-flop que yo tengo aquí este flip-flop. Ahora, este flip-flop se activó originalmente y está puesto en 1. Hasta que yo no lo resete, él no va a cambiar esta condición. Por lo tanto, a pesar de que aquí ya I3 no está activada, resulta que la Q2, que era la alarma de
la protección térmica sigue activada. Repito, fíjense que aquí ya yo desactivé la protección térmica. Ahora, ¿pero qué sucede? Que este flip-flop sigue en set. Por lo tanto, la salida Q2 del PLC, la salida Q2, sigue en alto, o sea, está activada. Entonces yo necesito de alguna forma desactivar esta salida. Para eso usamos el truco de retroalimentar Q1 hacia el reset. ¿Por qué eso? Porque observen ustedes que cuando Q1 está en 1, forzosamente Q2 tiene que estar en 0. O de lo contrario, cuando Q1 está en 0, Q2 forzosamente tiene que estar en 1. ¿Producto de qué? De que en realidad Q1 es la salida. Recuerden que Q1 lo que me está energizando es a KM1, pero Q2, KM1. Q2 es la alarma de la protección térmica. Entonces, cuando todo está bien, Q1 está energizado y está funcionando KM1. Solo se va a activar Q2 cuando hay una alarma de protección térmica. Entonces son inversamente. O sea, si Q1 está activada, Q2 no. Si Q2 está activada, Q1 no. Entonces, yo sé que si Q1 está activada, todo está bien. Entonces aquí va a haber un 1. Por lo tanto, yo no necesito que Q2 se active porque todo está bien. Entonces, tomo este 1, lo retroalimento a reset. Y como reset se pone en 1, entonces la salida del flip-flop se pone en 0. Y Q2 se pone en 0 y me desconecta a la salida Q2, apagando la alarma de la protección térmica. Apagando la alarma de la protección térmica. Ahora veamos esto acá. Si ustedes observan, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en Q2, en Q1, yo sigo teniendo, en Q1, sigo teniendo alimentada a la bobina de KM1. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos utilizando Q2. Yo estoy utilizando aquí a Q2, ¿verdad? ¿Ven? A Q2 para conectar la lámpara que me va a servir como alarma para la protección térmica. De tal forma que aquí, si ustedes ven, aquí tengo I1. I1 sigue siendo el interruptor de marcha. Tengo aquí a I2. I2 sigue siendo el interruptor de paro. Pero ahora, acá, si ustedes lo ven, ahora, acá ya yo estoy utilizando a quién, a I3. A I3. Entonces, a I3 lo que le voy a poner es un contacto normalmente abierto de quién, de esta protección térmica, para que cuando esta protección térmica se dispare, entonces va a transformar a este normalmente abierto que está conectado aquí en I3, ¿verdad? Cuando esta protección térmica se dispare, este normalmente abierto que está en I3 se va a convertir en un normalmente cerrado, activándome a I3. En el momento que se activa I3, repito, en el momento que se activa I3, lo que ocurre es que, repito, lo que ocurre, y vamos a verlo aquí, es que, a la que se activó I3, yo activé I3, ¿por qué? Porque disparé la protección térmica. Ve aquí, entonces yo disparé esta protección térmica, entonces este que estaba normalmente abierto se convierte en normalmente cerrado, activándome I3. En el momento que yo activé I3, este flip-flop se reseteó, apagándome a Q1. Entonces Q1 se pone en 0. Si ustedes lo ven aquí, este es KM1. Entonces ahora KM1 está desenergizado, pero al mismo tiempo me pone a este otro flip-flop en set, ¿verdad? Entonces habilita a quién, a Q2. En ese instante, cuando se habilita Q2, ¿qué vemos? Que entonces se cerró, se abrió Q1 y apagó a
la bobina, pero se cerró Q2 y entonces Q2 me energiza a la alarma de la protección térmica, a la alarma de la protección térmica. Entonces el truco aquí, si ustedes lo vieron, es usar un contactor, un contacto. Vamos echando un poquito más para atrás. ¿Qué pasa acá? Vean que aquí en la operación normal, esto es un contacto normalmente abierto. ¿De quién? De la protección térmica, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes aquí que la protección térmica no está activada. En el momento que yo activo esa protección térmica, entonces aquí se activó la protección térmica. Al activar la protección térmica, este que estaba normalmente cerrado pasa a ser normalmente abierto, pasa a ser normalmente cerrado. Y entonces, si ustedes lo ven aquí, ¿qué me indica? Que I3 está activado y que Q2 está activado. Q1, ¿qué le pasó a Q1? Está desactivada, ¿la ven? Entonces, al accionarse la protección térmica, repito, lo que hacemos es al mismo tiempo a través de esta OR, tengo una OR, reseteo al primer flip-flop. Por lo tanto, apago a Q1 y al mismo tiempo seteo al segundo flip-flop y entonces activo a Q2. Fíjense que el sistema no va a volver a la normalidad hasta que yo desactive la protección térmica para que esto se vuelva a abrir. Entonces esto se vuelve a abrir y yo energizo de nuevo el circuito y ya arrancó. Entonces a nivel vamos a verlo en el simulador. Ok, en el caso del simulador tengo aquí, ¿verdad? Si lo ven aquí, perfecto, lo arrancamos. Entonces voy a arrancar el sistema. Al arrancar el sistema, ¿qué fue lo que hice? Simplemente activé I1 por un momento. Al activar I1, que está aquí en marcha, ¿ven? Esta sería la marcha. Entonces esta marcha arrancó a Q1, cerró KM1 y entonces el motor, voy un momento aquí, ok. Recuerden que lo que me estoy olvidando es que primero hay que energizar el seccionador principal, ¿verdad? Entonces arranco, se cerró KM1 y el motor empieza a funcionar. Paro el circuito y no hay ningún problema. Entonces marcha, paro. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tengo en marcha y disparo la protección térmica? Observen que yo aquí disparé la protección térmica. Al disparar la protección térmica, reseteo este flip-flop y se apaga Q1. Pero al mismo tiempo seteo a este flip-flop y prendo a Q2. Y por lo tanto, si ustedes lo ven aquí, al cerrar Q2, simple y sencillamente tengo aquí que la alarma de la protección térmica está encendida. Fíjense que ya usé 2 de las 4 salidas. Esto hay que ponerle mucha atención. En la próxima clase vamos a hablar de este problema, que ya gasté 2 salidas. Solo me quedan 2, ¿verdad? Entonces hay ciertos circuitos que ya no los podríamos manejar con un micro PLC porque se me van a agotar las salidas. Entonces aquí yo quito la protección térmica y entonces una vez que ya quité la protección térmica, echo a andar de nuevo el sistema y entonces otra vez el motor empieza a girar y ya me quedó marcha, ¿verdad? Tengo aquí la marcha, tengo aquí el paro, tengo aquí la marcha, tengo aquí el paro y si se disparara la protección térmica empieza a funcionar. Dice que I3 permanecerá activa hasta que yo pare o hasta que yo desactive la protección térmica y mientras tanto se va a estar encendiendo la alarma de la protección térmica. Quito la protección térmica, vean que cada vez que yo activo la protección térmica, concéntrense aquí en I3, vean cómo se activa o se desactiva la I3, ¿verdad? Entonces en la pantalla del PLC yo vendría y me dicen, ah mira, I3 está activada. Quito la protección térmica, se desactiva I3 y me dice aquí que Q1 está desactivado y que Q2 está activado. Paro todo, arranco de nuevo y entonces automáticamente el sistema, el motor vuelve a arrancar para la alarma y todo vuelve a la normalidad. Entonces aquí, regresándonos aquí,
Tenemos entonces que esto sería la programación para hacer un arranque paro, pero ya ahora tomando en cuenta ¿a quién? A la protección térmica. Y que entonces va a estar formado igual por 3 entradas en este caso, y 1 que va a ser marcha, y 2, ¿verdad? Que va a ser paro, y 3, una tercera entrada que va a ser protección térmica. Ahora, ¿qué pasa en esto? La I1 sigue estando conectada ¿a dónde? Al set de este flip-flop, ¿verdad? Al set de este flip-flop. Pero I2 e I3, como cualquiera de las dos debe parar al sistema, entonces la hacemos pasar por una compuerta OR, ¿verdad? Por una compuerta OR, ya ustedes saben la simbología. Entonces quiere decir que no importa si yo activo I1, I2 o I3, automáticamente a la salida de esta compuerta va a haber un 1, pero la salida de esta compuerta está conectada al reset de este flip-flop. Por lo tanto, cada vez que yo active I2 o I3, lo que estoy haciendo es reseteando al flip-flop y por ende apagando a la salida. Recuerden que esta sería mi salida Q1. ¿De dónde? A la salida Q1 del PLC, ¿verdad? De mi PLC. Por otro lado, también sabemos que I3 no solo debe apagar a Q1, sino también debe de activar una alarma. Y para eso, entonces vamos a usar la salida 2 del PLC. Entonces la salida 2 del PLC. Entonces la salida 1, ¿qué es? Es el que me energiza acá M1. Mientras que la salida 2, ¿quién es? La alarma de la protección térmica. Por lo tanto, entonces I3, a través de esta OR, resetea al flip-flop 1. Pero aquí yo tengo el flip-flop 2. El flip-flop 2 lo que debe hacer es activar a Q2. Entonces, cuando Q3 se activa, resetea al flip-flop 1, pero setea al flip-flop 2. ¿Para qué? Para que Q2 quede encendida. Y entonces yo sepa que hay un problema y se está activando la alarma de la protección térmica. Para poder resetear a este flip-flop, lo que hacemos es retroalimentar la salida Q1 ¿a dónde? Al reset. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando ya yo apagué todo y entonces quiero desenergizar la alarma, entonces arranco al sistema, el sistema setea este flip-flop. Al setear este flip-flop se pone en 1, este 1 me activa a Q1 y entonces este 1 que está activado de Q1 viene a dar hasta aquí. Entonces, pero ¿a dónde está conectado? Al reset. Entonces en realidad lo que estoy haciendo con esta retroalimentación es reseteando a este flip-flop. Al resetear este flip-flop, entonces tomo Q2 y lo pongo a 0. Entonces este sería la programación que yo tengo que hacer para poder poner un flip-flop, el PLC en un circuito que me permita arranque paro, pero esta vez teniendo en cuenta la protección térmica. Entonces tenemos los dos circuitos básicos que estamos viendo aquí, que serían el primero, esto sería un arranque paro totalmente simple, un arranque paro, donde simplemente acciono o desacciono ¿a quién? A KM1. Aquí yo tengo a KM1 y este KM1 yo lo acciono a través de ¿quién? De la salida 1 del PLC, a través de Q1 del PLC, pero simplemente lo que hago es eso, arranco o no el motor. Ahora, para ya tomar en cuenta la protección térmica, entonces vimos que para la protección térmica sigo teniendo entonces las dos entradas I1 y I2 que me sirven de marcha y de paro, pero aparece una tercera que es la protección térmica, para proteger el circuitillo. Entonces de esa forma estos son los dos circuitos básicos iniciales para el PLC.